Familia, en el capítulo pasado recordarán, llegamos a Punta Arenas en Chile, invitados por nuestros amigos argentinos a un encuentro motero de cierre de temporada. Empezamos a conocer gente maravillosa de Tierra del Fuego, así como una pareja de colombianos. Compramos ropa de invierno, hicimos arreglos para la moto y decidimos irnos con los colombianos al Parque Nacional Torres del Paine. Llegamos a un refugio al borde de la carretera que nos recibiría casi 2 días seguidos, y después de varios avisos de alertas de vientos fuertes, prácticamente nos salvó la vida. ¿Quién es Karen en Chile? ¿Quién soy yo en Chile? En este momento una viajera muy feliz de estar aquí en un refugio en las praderas de Chile, viendo corderos, guanacos, caracaras, zorros, liebres y siendo parte del paisaje, o sea, estoy muy feliz de aguantar frío acá en Chile. ¿Quién es Sebastián en Chile? En Chile es un bohemio que baila con las ráfagas del viento. Ve, no, sonó muy bonito y estoy de testigo que no ha fumado absolutamente nada. Muy contento de no estar pasando frío aquí en este refugio. Gracias Chile, gracias también con la excelente compañía de un bogotano y 2 caleños y una caleña. Hoy me dijeron bogotano, ayer era rolo así. Este es el refugio donde estamos. Esta es la parcerita. Ahí en esa puerta está el baño. Un baño no. Que no lo abrimos porque se trae frío. Entra el frío. Tiene como esta estructura para montar su camita. Este es el hornito. Este es nuestro desayuno. La maderita. Ya les mostré cómo es afuera. Oh, qué y este es el berraco paisaje. Esto es viajar. Esto es vida en moto. Ahora no sé si está yendo nada, no creería. Está muy oscuro, son como las 4 de la mañana. Nos hizo levantar el viento. Eso cimbronea el refugio. Cuando salimos tumbó las motos. Una moto de 260 kilos. El viento la tumbó. Y cuando la estaba levantando, tal cual me tumbó a mí y a la moto. O sea, como si fuera una vaina livianita. Estoy en este momento aquí. Va a empezar a llover. Me tocó guardar porque se vino el agua. Allá viene lejos, va a caer el agua. Familia, para que entiendan un poco de cómo funciona el viento en esta zona del planeta, miren lo siguiente. Che, el cardan. En este video captado por las cámaras de seguridad de Torres del Paine muestra cómo el viento fue capaz de levantar un carro de casi 2 toneladas y derribarlo fácilmente. Ahora imagínense, familia, lo que me sucedió a mí con mi moto. Llegué por fin donde están estas señales. Los vientos patagónicos son muy famosos y son causados por la mezcla entre la Antártida, el Pacífico y los Andes. Sin embargo, teníamos que tomar la decisión de suspender o, ya estando acá, de arriesgarnos a ir al Parque Torres del Paine. ¡Oh! ¡Esto está frío!
Cuando las ráfagas me lo permitieron, me traté de componer y subirme en la moto para seguir avanzando. Esta fue la única acción que realmente quedó en video, porque las otras ya me había caído. ¡Está tenaz! ¡Oh Dios, qué bien! Desde la cámara de frente se ve claramente cómo trato de navegar mi moto en ese mar de carretera. Del refugio a la portería del parque habían cerca de 30 kilómetros. Así tuvimos que hacerlo durante más de hora y media. Recuerden que la idea era llegar antes de las 5 de la mañana en la portería para podernos ahorrar el valor del ticket de entrada. Sin embargo, claramente no lo logramos. En esta época no se puede llegar a las torres sin guía. El tema como que está muy cubierto de nieve y no hay camino. Esa es la vista que hay. Pero vamos a estar dentro del parque, vamos a mirar qué podemos ver. Ojalá nos encontremos con un puma, algo así. Vamos a hacer el esfuerzo, esperemos que sí. Mientras tanto, así tapados, con mucho frío. Como ya se dieron cuenta, estuvo muy difícil, muy difícil la llegada. Una cosa de locos, bastante arriesgado el tema del viento. Nunca había visto eso y ya entendí qué es el viento. Ya entendí qué es eso. Yo pensé que había sido duro la vez pasada, no, hoy sí fue duro, andando, no había forma. Entonces vamos a conocer y vamos a ver cómo nos va. Mientras tanto, viajar en moto tiene sus riesgos. Llegar al fin del mundo en ella y adentrarse en las tierras salvajes de la Patagonia chilena hacía que ese riesgo se multiplicara por 10. No solo está en juego la moto, sino también tu integridad personal. Pones en riesgo tu viaje con el fin de alcanzar un reto, una meta más. Estar en la octava maravilla del planeta me hacía sentir la adrenalina en la misma frecuencia de las ráfagas que me habían tocado el viento. Tal vez con sol, con tranquilidad y con calma, el paisaje sería deslumbrante. Pero hoy, bajo todo peligro, habíamos llegado y estábamos acá. Hola, ¿tú vienes de por allá? Sí. ¿Cómo está el clima? Está igual que acá. Estaba más tapado en la mañana, pero ¿sí? Ahora para acá abrió un poco. Pero está bien y el camino está bien. Está bien. Vale, perfecto. Sí. Entonces seguimos nuestro paseo. ¿De dónde viene? De Colombia. Ah, qué bien. Del calor de Colombia. Sí, pero de allá en moto o lo van a atacar. De moto. ¿En moto? En moto. Qué bien. No tiene placa colombiana. Sí, de veras. ¿Y primera vez que vienen acá? Sí, primera vez. Ya. Para allá es más lindo todavía. ¿Sí? ¿Hacia allá? Sí, están los cuernos. Precioso. Ojalá se Sí. pueda ver. Sí, pues eso hay que rogar que abra el día. Sí. Que les vaya muy Que esté bien. muy bien usted. Hasta luego. Hola, parcerita. ¿Cómo vamos? Con mucho frío. ¡Frío! Aquí está la información donde estamos. Esta lagunita. Se supone que esas son las Torres del Paine, ¿no, parcera?
Se supone. Eso. Pero Está nevando. está nevando, está haciendo frío. Como berracos, o sí, está haciendo mucho frío. Entonces vamos a seguir el camino, a ver qué más vamos a conocer. Lo único es que hay paisajes que verdaderamente son muy diferentes a los que uno está acostumbrado. Entonces vamos a seguir nuestro camino. Entonces, parcero, ¿cómo vamos? Bien, bien. ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Para dónde vamos? Vamos para Laguna Grey. Laguna Grey. ¿Cuánto dice que queda? A 40 kilómetros estamos. 40, eso es más o menos 1 hora y media. Vamos a ver hasta dónde vamos. Está haciendo frío. Ahí igual que la nieve. Va a haber una neblina dura que no nos vaya a dejar ver o que no nos vaya a coger la nevada. Cierto, muy atentos, 5 turistas que murieron tras cruzar uno de sus senderos, de los más difíciles, y enfrentarse a extremas condiciones meteorológicas. Estas son algunas de las condiciones meteorológicas a las que se enfrentan los turistas que visitan las Torres del Paine. Un clima adverso y cambiante, en todo momento existe el riesgo de extraviar el rumbo. Condiciones extremas desencadenaron una tragedia sin precedentes en el imponente escenario. 5 turistas fallecieron y 4 de ellos fueron encontrados con vida tras perderse su rastro. Fue lluvia todo el tiempo, no podías ver por la lluvia, estaba nevando, eran como cubos, una lluvia dura. Y vientos fuertes. Sí, y vientos fuertes. Cuando entramos al parque, el guardabosques fue muy reiterativo con nosotros en decirnos que por las condiciones extremas de viento y una posible nevada, nos quedaba rotundamente prohibido bajarnos de la moto e intentar hacer algún tipo de caminata dentro del parque. Y que nos dejaba entrar bajo nuestra propia responsabilidad. ¿Vamos bien? Era así, familia, que después de venir desde tan lejos y tener tantos inconvenientes para poder llegar al parque y no entrar, decidimos con los parceros hacer el esfuerzo y recorrer dentro del parque una ruta de 40 kilómetros en nuestras motos. ¿Cómo ven estos paisajes? ¡Chévere! ¡Ah! ¡Lindo! Es como un pedacito ahí en pavimento, como en concreto, como un pasagüeya, como ustedes se llama eso en Colombia. Creo que se llama un pasagüeya. El resto está así, todo destapadito. Seguíamos avanzando a pesar del viento, el frío, la lluvia, tal vez con un poco de terquedad. Si se dan cuenta, empezó a ventear duro, y miren cómo me pone el agua. Uy, puta. Uy, está duro. Ah, otra vez. Ah, estarán mis parceritos. Pucha, empezó otra vez a soplar muy duro. Claramente que uno lo ve mucho con ojos de aventura. Sin embargo, a veces uno descuida el riesgo de la seguridad personal. Voy a dejar la cámara prendida porque lo más seguro es que hay pavimento, barro, viento. Huéleme que me va a caer. Lo presiento. ¡Ay, puta! No, esto está duro, está muy jodido. Me va a caer. Se cayeron. Me va a caer. Va a apagar.
esto? ¡Me puta! Lo que no saben qué es esto, se van a puta. ¡Rocker! ¡Rocker! ¡Ah! ¡Rocker! ¡No! Por lo menos vente hasta las 120, 130. ¡Ah! ¡Me puta! Me hermaron un poquito. Voy a tratar de dar la vuelta, que así no podemos andar. Miren lo que dice ese letrero. ¡Uy, uy, 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 uy! Otra vez, no va a caer, no va a caer. ¿Vieron las torres? Se alcanzan a ver. Ya voy para allá. Ahí están las torres. Estas. todo empezó a nevar. Está nevando. Pucha. Ya no veo los condes. No, muchachos, vale la pena.
así, familia, que el viento como había llegado, también así se había ido. Y fue así que nos dejó por un eterno instante observar la majestuosidad del paisaje. Los cuernos imponentes del Parque Nacional Torres del Paine.